Dios es bueno. Así que si tenemos chavos, Dios es bueno. y si estamos pelados, Dios es bueno. okay. Si hay salud, Dios es bueno. y si hay enfermedad, Dios es bueno. si hay chavito en la TH, y si no hay, si las tarjetas de crédito están en cero, y si no, Dios es bueno. bien. Dios es bueno. Amén. Nosotros dependemos del Señor. Cuando nosotros entendamos que nuestras fuerzas no vienen de nosotros, sino de Dios, entonces vamos a poder decir, como Pablo dijo, todo lo podemos en Cristo, porque nos fortalece. Amén. Sí, damos gracias al Señor en esta mañana. Te invito a que podamos ir al libro de Génesis, capítulo 22. Libro de Génesis, capítulo 22. A los friolentos. Muchos de ustedes están, yo no sé si la unción de Dios que está aquí es tan tremendo, aquí es una unción tremenda. Yo siempre tengo calor acá arriba. Así que, pero yo sé que ustedes están fresquecitos allá abajo. Génesis capítulo 22. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 18, no es tan largo. Yo acostumbro a leer el capítulo entero. Qué bueno sentir, adorar al Señor y sentir su presencia. Amén. Eso es hermoso. Y cada vez que tenemos esa experiencia, por ejemplo, yo tengo que llorar de alegría, de gozo, y tengo que hacerle eco a las palabras del salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo. Y que el salmista, cuando entraba a esa presencia del Señor, sentía algo tal que él decía: aquí está el gozo, aquí está todo el gozo que yo necesito. ¿Amén? Así que Génesis capítulo 22 dice así la hermosa y transformadora palabra del Señor. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Como puede haber probado la tuya, o puede estar probando la tuya, como puede estar ya pensando hacerlo. Y Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él: aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas. Casi nada pidió Dios, ¿verdad? Y vete a la tierra de Moriah, y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Palabra clave. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos.
Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho. Dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido, palabra clave, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre, que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Padre, gracias. Tu palabra hermosa, bendita, transformadora para nuestra vida, Dios. Agradecemos tu amor y tu misericordia, esa gracia hermosa que tú tienes. Te damos gracias por tu palabra en esta hora. Te pedimos, mi Dios, que seas tú obrando de una manera gloriosa y especial. Obra en nuestros corazones, obra en nuestra vida. Obra, Señor, en las mentes, renovando, restaurando. Toda distracción echada afuera en esta hora, Señor, para que esa palabra tuya nos hable, nos ministre de una manera gloriosa y especial, como solamente esa palabra sabe hacerlo. Palabra viva y eficaz, Señor, que tu gracia sea sobre mí, la unción de tu Santo Espíritu, con el siervo tuyo en esta hora, Señor, con la iglesia y con todos nuestros amigos presentes. Tu nombre es Jesús, te damos gracias. Amén. 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 Dígale que está a su lado, ahora no me hable, que Dios va a hablar conmigo. Atrévase, dígaselo. Dígaselo con autoridad. ¿Pusieron el anuncio del celular? Ahí. Esta mañana yo quiero hablarte sobre la esencia de la adoración. Que un buen tema para que reflexione este mensaje es ese. La esencia de la adoración. La palabra adoración que muchos escuchan, ¿no? Y hay muchas iglesias que tienen el nombre de casa de adoración. Nosotros tenemos culto de avivamiento y celebración, pero siempre mencionamos lo que es la adoración. Y a veces como que limitamos la adoración a una sola cosa, pero en esta mañana Dios quiere hablarnos para que tengamos una idea. ¿Cómo es el micrófono? Sí, siempre está mal. Gloria a Dios. Ok. Así que quiero comenzar este mensaje definiendo la palabra esencia. Según el diccionario, la esencia es aquello invariable, es decir, no hay variación, permanente, que constituye la naturaleza de las cosas. Así que el término proviene del latín essentia, que a su vez deriva de un concepto griego. Se trata de una noción que hace referencia a lo característico y más importante de una cosa.
Si nosotros, ¿verdad? Perdón que suelte el micrófono, no está acostumbrado. Por ejemplo, este frasco de aceite, como ejemplo yo puse una escritura que hace poco estuvimos discutiendo sobre ella, en Juan capítulo 12, verso del 1 al 8, vemos el momento donde María quebra el frasco de alabastro y entonces derrama el perfume de nardo puro sobre Jesús. Y entonces la escritura bien claramente dice que uno de sus discípulos protestó, y claramente la escritura dice que fue Judas. ¿Por qué Judas protestó? Porque dijo, este perfume de nardo puro pudo haberse vendido y dárselo a los pobres. Jesús enfatizó que siempre pobres van a haber en el mundo, pero a Judas no le interesaba nada a los pobres. A Judas lo que le estaba interesando era que como él era ladrón, sustraía de la bolsa. Y entonces él decía, si se vende y se mete a la bolsa, pues tengo de dónde robar más. Pero en sí la esencia no se encontraba en el frasco de alabastro. Se quebró el frasco de alabastro y dentro del frasco estaba el perfume de nardo puro de gran precio. La escritura no habla que el frasco era de gran precio, dice que el gran precio lo tenía el perfume de nardo puro que estaba dentro del frasco de alabastro. Porque lo que quiero definir con esencia es que esta botellita, yo no sé cuánto le costó a María. Que María me dio algo en esta botellita para unas navidades. Me dio un pochecito brillante. Pochecito brillante. ¿Sabes lo que es pochecito brillante? Eso sí. Entonces yo la encontré tan linda. Entonces yo dije, wow, yo voy a echar este aceite un vino, yo lo voy a echar porque siempre lo tengo en estas dos botellitas. Si ustedes vienen a ver, no las he botado. Y aquí es donde estaba este perfume, que en el momento que lo compré, ya dedicado para unir a la gente, a los enfermos, costó $38. Si usted investiga cuánto vale esta botellita, usted va a ver que en cualquier momento puede costar a gente $1 esto, María, o $2, ¿verdad? $1, mira, esta botellita. Y lo que está dentro costó 38. De eso estamos hablando de la esencia. ¿Ves? Y vuelvo a repetirle que la esencia es una noción que hace referencia a lo característico y más importante de una cosa, que es lo que realmente importa, es lo que realmente valioso, es lo que realmente tiene la eficacia, y de eso se trata. Actualmente este aceite es mucho más costoso que la botellita que ahora mismo acabamos de ver, que costó $1, pero está rica, ¿verdad? Y aparentemente usted ve esa botella y dice, bueno, tiene que tener un gran valor, pero no tiene un valor más que de $1. Pero la esencia tiene un valor de 38 en aquel tiempo. Quiere decir que puede ser que esté ahora más caro y más, que cuando yo lo compré no habían intentado edipo ni nada de eso. Así que pueden estar más caros. Así que yo quiero hablarte de la esencia de la adoración. Pero primero tenemos que definir la adoración, ¿qué es? Porque muchos de nosotros podemos dar nuestra propia definición. Y cuando hablamos de adoración, no nos referimos a una cierta clase de melodía musical. Porque yo estoy seguro que cuando decimos vamos a adorar al Señor, la gente rápido está pensando en música, en cántico, en una canción, en una danza, en algo así por el estilo. Pero no estamos refiriéndonos a eso. Ni a un estilo de canto particular. No. Ni a un cierto momento muy quieto y preparado previamente, como muchas veces nosotros lo hacemos, que preparamos ese lugar, ese momento para estar quieto adorando al Señor. Pero me refiero al nivel de profundidad en el que tenemos un encuentro con Dios. A ese nivel es que me refiero. A que más que un cántico, a que más que una música, a que más de un modo de adoración, es ese momento particular de profundidad donde nosotros nos sumergimos en la adoración al Señor, donde verdaderamente nuestra adoración cobra sentido,
porque no cobraría ningún sentido, no tuviera ningún valor si así no fuera. Así que la adoración es una actitud. Actitud es una posición interna que asumimos frente a lo que nos rodea. Para nuestro caso, al hablar de adoración como actitud, nos referimos a estar orientados hacia Dios de manera radical, es decir, como si estuviéramos cara a cara con el Señor. De esto se refería a la Escritura cuando el nivel de profundidad de oración de Moisés era tal con Dios que el escritor sagrado lo describe como un encuentro cara a cara que hoy usted y yo podemos tener también. ¿Por qué? Porque Moisés no tenía acceso directo a la presencia de Dios por la sangre de Cristo. Hoy nosotros tenemos un acceso directo a la presencia de Dios gracias a la sangre de Cristo y gracias a ese velo que se rasgó en todo cuando Él murió en el Calvario, y nosotros tenemos acceso directo por su sangre y por su sacrificio. Y nosotros podemos tener ese nivel de profundidad de adoración a Dios, con Dios, donde lo podemos sentir como si estuviéramos con Él cara a cara. Yo siempre les digo a ustedes que cuando Génesis era bien chiquitita, yo me metía, Génesis siempre ha sido presentadita, siempre, perdóname amor, pero una presentadita buena, tú sabes, que quiere investigarlo todo, que voy guiando y dice, esta palanca está ahí, ¿por qué? Y esto aquí, ¿por qué tú lo dejas así? Ven, y allí esto, y aquello, y las manos, ¿por qué las ponen de esa manera? Esa es ella. Ayer fue un día de esos días, ¿verdad? De esos días. Ok. Y entonces, cuando yo tenía mis momentos de encuentro con Dios, de adoración al Señor, que yo lo sacaba aparte, ese día no sé qué me pasó, que dejé la puerta entreabierta, entrejunta. Ella estaba durmiendo. Y cuando me metí en esa adoración con el Señor, que en esa profundidad, en ese diálogo profundo con Dios, en ese, lo que yo te digo, lo que experimentamos muchas veces como si estuviéramos experimentando a un Dios cara a cara. En ese momento donde yo estaba llorando, no de tristeza, no porque tenía una necesidad, no porque las cosas estuvieran mal en casa, sino porque estaba sintiendo la poderosa y profunda presencia del Señor en mi vida. Él irrumpe y me toca la cara. Y yo me asusté un poco y dije, oh, el Señor literalmente se metió y me tocó la cara. Pero no, era Genesita. Y me dijo, papi, ¿por qué estás llorando? Yo le dije, mira mi amor, no estoy llorando, no te preocupes porque no estoy llorando de tristeza. No estoy llorando porque haya una necesidad, no estoy llorando por nada de eso, no te preocupes. Estoy llorando porque estoy hablando con Papito Dios. Y al hablar con Papito Dios he entrado a una adoración y a un diálogo tan profundo que siento su presencia. Y esa presencia me produce gozo y me produce paz y satisfacción. Y por eso yo estoy llorando. Y yo no sé si ella todavía se acuerda, pero se fue, dio la vuelta y se fue del cuarto. Yo me quedé en esa comunión con el Señor. Así que la adoración es una actitud. Y también la adoración es una intimidad. Y hablamos de cercanía. Cercanía que nos permite entrar en un nivel con Dios semejante al del esposo y la esposa, si ese es el caso. Porque no me van a poder entender los esposos y esposas si ese nivel de cercanía y de intimidad no existe entre ustedes. De esto Pablo habló cuando, al dar algunos principios para los esposos, se encontró con la revelación de que esa misma unidad de la que hablaba era la que podía experimentarse entre Cristo y su iglesia en Efesios capítulo 5, versos 22 al 23. Así que Pablo es el único que compara la relación de Cristo con su iglesia con la relación de esposo y esposa, refiriéndose a la intimidad que debería de haber. Yo puedo entender eso. Ojalá usted también pudiera entenderlo. Así que la adoración no solamente es intimidad y actitud, sino que la adoración es una experiencia. Una experiencia que no es la de John, que no es la de Carlos, no es una experiencia que es la de María, no es una experiencia que es la de Edwin, no es la experiencia de ellos, es mi experiencia, mi propia experiencia. La adoración debe convertirse en una experiencia. Una experiencia propia, una experiencia única. Hablamos de los tiempos o momentos que dedicamos seriamente a adorar a Dios. Hoy es un buen tiempo, un buen momento que hemos dedicado esta mañana para venir aquí.
a adorar al Señor. Y esto es un buen momento, qué lindo, estamos todos unidos aquí para reunirnos, para celebrar culto a nuestro gran Dios y Salvador. Y de esto se trata la adoración. Y en esos momentos pueden suceder todo tipo de cosas y venir a nosotros todo tipo de experiencias con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes tienen la expectativa, pero yo vengo de casa con la expectativa que mientras yo le adoro al Señor, que mientras yo exalto al Señor, que mientras yo le canto al Señor, puede suceder todo tipo de cosas. Puede suceder que el Señor, que me falte fuerza y que el Señor venga y me dé fuerza. Puede suceder que llegue enfermo y quebrantado de salud y que el Señor le tienda su mano en esa experiencia y me toque y me sane y me levante. Puede suceder que venga confundido y el Señor aclara mi mente de una manera gloriosa. Puede suceder que el poder del Espíritu Santo caiga sobre mi vida, sobre tu vida, y te bautice y te llene y salga lleno y del poder del Espíritu Santo a testificar una vida. Porque la adoración es una experiencia. Yo oro al Señor para que nosotros cuando nos conduzcamos a la casa del Señor nos conduzcamos con esa expectativa de que mientras yo le adoro, hay quienes venimos con la mentalidad de que voy a ver qué pasa, voy a buscar una bendición, voy a ver qué siento, y eso es una expectativa falsa, eso es erróneo para nuestra vida. Le estaba diciendo a mi esposa, esta mañana le comentaba, por muchos años nosotros los pentecostales o evangélicos o el pueblo cristiano hemos cometido el error que estuvimos adorándonos a nosotros mismos a través de los cánticos. Voy para allá a buscar la bendición, voy a buscar otra bendición más, ayer pasó, hoy voy a buscar otra, y eso es erróneo. Lo que nosotros deberíamos hacer y decir cuando vamos a salir de nuestra casa, estamos listos para exaltar al Dios Todopoderoso que me salvó, que me amó, que me rescató, que me limpió con su sangre y que me dio vida eterna. Esa debe ser nuestra actitud, porque la adoración es una experiencia. Es la experiencia que he tenido con el Cristo vivo, que no solamente quedó crucificado, sino que se levantó al tercer día y hoy se encuentra sentado a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros, porque nosotros hoy podemos vivir con confianza, porque hay uno que intercede por nosotros, que en nuestra debilidad, que en nuestra falla, que en nuestros pecados, Él está intercediendo por nosotros y su sangre nos limpia de todo pecado, todos los días, en todo momento. Así que la adoración es una experiencia. Esta experiencia gloriosa, la experiencia personal con un Dios es importante porque nos hace real a Él. Y porque es algo que nadie nos puede quitar o negar. Yo no sé cuántos han oído sobre la experiencia del ciego en el capítulo 9 de Juan, donde este ciego de nacimiento fue sanado por Jesús. Y allá los escribas fariseos que no tomaban, muchachos, no perdían el tiempo para acusar y para ver y para señalar y a ver si cogían a Jesús en alguna falta y llevarlo a donde lo llevaron por fin, a crucificarlo. Comenzaron a preguntarle a sus padres y él le dijo, y ellos le dijeron, mira, ellos con temor a que fueran expulsados de la sinagoga, le dijeron, él es ya grande, es mayor, pregúntenle a él. Y cuando van y entrevistan al ciego, le dicen, oye, ¿qué hizo él? ¿Cómo te devolvió la vista? Y él le dice, mira, ese hombre es pecador. Y ese hombre pecador te devolvió la vista. Y él dijo, mira, si es pecador, yo no lo sé. Y de dónde exactamente es, no lo sé tampoco. Pero yo sé una cosa. Yo tenía una experiencia que yo era ciego, pero ahora estoy viendo. Mis ojos están viendo la luz. La adoración se convierte en una experiencia. Oh, que alguien nos pregunte, oye, ¿cómo fue eso? Yo no sé. Yo caminaba de esta manera, yo vivía de esta manera, y yo no sé, este proceso de nuevo nacimiento yo no lo entiendo mucho. El pastor me ha hablado y me ha dado clases, y te acuerdas que estudiamos un libro completo sobre Más Vivo que Nunca, el nuevo nacimiento, y yo estoy seguro que si le hago algunas preguntas ahora a ustedes, muchos se pierden y dicen, pastor, eso ya pasó. Lleva mucho tiempo que estudiamos eso y no conocemos bien sobre esa experiencia, pero sí conocemos de lo que está pasando en nuestros interiores, que antes estábamos torcidos, que antes había negrura, que antes estábamos atados, pero nuestra experiencia dice que hemos sido liberados, que hemos sido tocados, que hemos sido transformados y que algo Dios sigue haciendo en
interior y en nuestra vida. Aleluya. Que la adoración es una experiencia. Una experiencia gloriosa que no importa dónde estés y con quién estés. Cuando Dios te toca, tienes que adorarlo. Y tienes muchas veces que llorar y no te importa dónde estás ni con quién estás. Los otros días hablaba sobre un tema mientras llevaba a Yuri a Bayamón a su universidad. Ella iba guiando. Y yo iba un poco tenso, porque tengo que aceptar que voy un poquito tenso, pero ya me estoy soltando. Me estoy soltando porque está ya corriendo, ¿verdad? Está hecho una chofera, ya está por coger la licencia próxima de conducir. Pero estaban hablando sobre un tema y empezaron a sonar esa canción que lleva mucho tiempo. Esa canción que los que llevan tiempo en la iglesia saben de lo que yo estoy hablando. Examíname, 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 y ve si hay camino de perversidad en mí, Señor Jesús. Examíname, examíname y sáname, mi Salvador. Yo que estaba inspirando, pero yo estaba adorando y orando, anhelando y deseando al Señor que Él me examinara y que cualquier camino de perversidad, erróneo de maldad que hubiera en mí, Él lo destruyera y me guiara por su camino eterno. Porque la adoración es una experiencia. Tú sabes, no es la experiencia de fulano y mengano, no, es mi propia experiencia. Es la experiencia que yo no puedo describirla, pero sé que está sucediendo en mi vida. Es la experiencia que paso no solamente en la iglesia, es la experiencia que lo paso mientras echo la ropa a lavar. Es la experiencia que viene a mi vida cuando voy trotando. Es la experiencia que pasa en mi vida y que yo siento en mi vida cuando voy al lado del pasajero, como un pasajero. Es una experiencia la adoración. Una experiencia que nadie puede escribir. La adoración es una dimensión. ¿Alguien puede entender lo que es una dimensión? La dimensión de lo sobrenatural. La adoración es una dimensión, porque al entrar al lugar de adoración somos transformados a otra dimensión. ¿Alguien me puede entender en esta mañana? Que usted entra de una manera, pero no sale igual. Que usted se arrodilla quizás de una manera, sintiéndose con muchas preocupaciones quizás y con muchas cosas, pero que cuando se levanta ya no es lo mismo. Es que usted se arrodilla en una manera de adoración o que viene a la iglesia con preocupaciones y ansiedades, pero que cuando levanta mano, que cuando adora, que cuando canta, que cuando el Espíritu del Señor comienza a manifestarse y a moverse, entramos en una dimensión donde allá afuera o antes de salir de la casa estábamos viendo la problemática y la necesidad y la escasez y la dolencia, pero llegamos aquí y en esta experiencia de adoración todo cambia y entramos en una nueva dirección que dice, oye, ¿y qué pasó con lo que estaba experimentando allá? ¿Y qué pasó con las preocupaciones que estaba? Porque entramos cuando adoramos a una nueva dimensión, a la dimensión de lo sobrenatural, donde muchas veces no nos podemos contener, es decir, y nos tenemos que tirar al suelo a llorar y a decir, Señor, ¿qué es esto? Esto es una dimensión sobrenatural. Oh, que lo experimentan aquellos que han descubierto la esencia de la adoración al Señor. Que no es lo que cantamos, que no es el modo de adorar, que es una experiencia, que es una actitud y que entramos a una dimensión hermosa y sobrenatural. Tenemos que saber que como seres humanos comunes vivimos en la dimensión de tiempo y espacio. ¿Cuántos saben eso? Estamos como que atados a ese tiempo y espacio. Pero
en ese lugar donde nosotros adoramos, en este lugar también, donde nosotros nos perdemos en esa adoración, que nosotros llamamos adoración, las dimensiones cambian. Las ataduras de tiempo y espacio pueden ser rotas. Las cosas se ven desde la perspectiva del eterno Dios. Por tanto, se ven desde la eternidad, es decir, se ven a otra dimensión. Las cosas que experimentamos ven tan grandes. Y nosotros podemos ver esto en la experiencia del rey David. Como este insignificante muchacho de 16 años que fue ungido como rey. Oye, y llega a este lugar de la guerra donde Goliat está allí molestando al pueblo de Dios y burlándose de él, haciendo barbaridades, diciendo improperios. Y él llega, tú sabes, y no era que él era un guapetón, fanfarrón, y él, no. David estaba en otra dimensión. David era el cantor, David el que estaba cuidando las ovejitas, las pocas ovejas de su padre allá en la oscuridad. Allí tenía una intimidad profunda con el Señor. Allí compuso el Salmo 23. Allí compuso muchos de los salmos. Y llegó y dijo, voy a enfrentar a este gigante. Y todo el mundo y sus hermanos, esto no se va a poder. Sí, voy a enfrentar a ese gigante. Estamos hablando de un joven que tenía bien en cuenta y tenía bien en claro de lo que era la esencia de la oración. Cuando tú entras en la dimensión de la verdadera adoración, tengo que decirte algo. Aquellas cosas grandetonas que te infunden temor y que te paralizan, tú entras en esta dimensión y tú la ves chiquitita. Y tú ves ese gigante tan grande que se burla de ti, dice improperio, tú lo ves como si nada cuando entras a la dimensión de la adoración sobrenatural. Por eso es importante que nosotros dediquemos tiempo de nuestra vida en lo que es la adoración verdadera a Dios. Así que la adoración es una demostración. Implica también actos de obediencia. Escuchen bien, esa palabra es clave para este mensaje. Es notable que cuando Abraham subió a sacrificar a su hijo, describió tal cosa como adoración. En Génesis capítulo 22, verso 5, donde dice, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos. Así que en el ambiente de adoración, escúcheme bien, en ese ambiente de adoración es posible renunciar aún a lo más querido. En ese ambiente es posible lo imposible. Y es allí donde Dios nos da lo suyo al entregar nosotros lo nuestro. Y ahí es donde te digo que hasta que nosotros no vengamos a la iglesia con esa actitud y con ese conocimiento de lo que es la esencia de la adoración, no experimentaremos cosas que se supone que estemos experimentando. Cuando nosotros consideramos esos versículos del 16 al 18, vaya ahí conmigo. El Señor dice, escuche bien, ya que me has obedecido, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre, que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes
conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. En el ambiente de adoración es posible renunciar aún a lo más querido. Oye, y lo más querido no necesariamente tiene que ser un hijo como el que tuvo Abraham, ¿sabes? Lo más querido puede ser muchas cosas en nuestra vida. Yo adoraba y cantaba, sentía esa presencia gloriosa, mis lágrimas bajaban porque estaba en esa dimensión de adoración. Pero aún así, sintiendo presencia, reconociendo el señorío del Señor, adorando al Señor, estaba reconociendo también y le estaba diciendo al Señor: todavía no te estoy adorando como tú te mereces. Porque todavía hay cosas en mi mente que ocupan ese lugar. Hay cosas pasando por mi mente mientras te adoro. Y aún inclusive más, hay cosas en nuestros corazones que están ahí mientras adoramos al Señor. Pero permita al Señor que esa adoración de nosotros se convierta en una adoración que demuestre que sea una demostración. Y que podamos entregar al Señor lo más querido, lo más que ocupa nuestra mente y lo que ocupa nuestros corazones, derramarlo ante el Señor para que esa adoración sea una adoración genuina y verdadera. Hay algo importante en estos versículos, y es que cuando Dios nos da lo suyo, al entregar nosotros lo nuestro, suceden cosas maravillosas. Mire qué experiencia linda la de la adoración. Viene Abraham y ofrece que a su único hijo. Oye, él tenía más, él tenía Ismael, pero para él era su único. Ojalá aquí nos hayamos padres que estemos haciendo excepción de personas con nuestros hijos, que tengamos los preferidos y que encima de eso le digamos a nuestros hijos: este es mi favorito, o esta es mi favorita, o se lo digamos a otro. Tengan cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Pues para Abraham, Isaac, como era el de la promesa, para él era como el único, como el más que amaba. Y Dios lo probó, porque déjeme decirle algo: Dios nos va a probar. Yo voy a la iglesia a adorar, yo adoro al Señor, yo sirvo al Señor. Y sí, pues tienes que tener bien en cuenta que Dios nos va a probar. En este caminar vamos a ser probados si realmente adoramos al Señor de verdad. El Señor siempre nos va a llamar a una adoración en espíritu y en verdad. Cuando Él da lo suyo, lo que ama, lo único, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Dios entonces le dice: ahora estamos hablando. No es hasta que nos vaciamos de nosotros mismos en la adoración que no recibimos del Señor. Por eso es que nos vamos llenos. Por eso es que sentimos ríos de agua viva. Por eso es que sentimos presencia del Señor. Por eso es que la experiencia viene a ser una experiencia transformadora. ¿Por qué? Porque nos estamos vaciando en la adoración. Le estamos entregando al Señor nuestro orgullo. Hay gente que no se atreve a levantar las manos, y eso puede ser algo que tú debes entregarle al Señor. La Biblia nos llama a levantar las manos. Hay gente que a veces dice el pastor, a veces yo tengo en el culto de unas ganas de dar unos pasitos de danza, y no se atreven, y quizás eso tú debes de entregárselo al Señor. Yo tengo la experiencia de un amigo mío que siempre estaba en el culto allá, mientras estábamos en el ministerio en algo, siempre estaba así. Y cuando yo investigo, era que él quería danzar como los demás. Habían otros que nos íbamos al frente y seguíamos danzando y dando vueltas, y cuando mirábamos a él estaba ya bien contento y nos miraba todos, pero seguía, y los pies no se le iban. Y le dije un día: suéltate, negro, baila en la presencia del Señor, danza. Cuando tú entregues eso al Señor, vas a ver las cosas. Y un día, en la experiencia de transformación, donde estamos adorando, cuando miramos, nos dimos cuenta que ya Él no estaba de esta manera, que también estaba adorando al Señor, suelto con aleluya, adorando en la presencia del Señor.
presencia de la adoración, hermano, es mucho más profunda que todas esas cosas. Es importante que sepamos que cuando nosotros damos de lo nuestro, entonces que Dios derrama lo suyo. Entonces es que experimentamos lo sobrenatural. Entonces es que entramos a una experiencia transformadora. Y no nos convertimos no somos espectadores, sino adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que el Padre busca. Que le adoren en espíritu y en verdad. Pero hay una verdad que necesitamos saber en esta mañana. Primero te dije, ¿qué es adoración? ¿Qué es adoración? Y te describí lo que era adoración en parte, porque son muchas las descripciones y las definiciones que le podemos dar a adoración. Yo busqué algunas y te pude hablar de algunas. Pero es importante que nosotros sepamos en esta mañana algo. Que sin obediencia no hay verdadera adoración. Y aquí es donde muchos pueden decir, ay. O diga aus. O diga aleluya. O sonría que el Señor le ama. Como dice nuestro difunto, como decía nuestro difunto Miguel, ¿verdad? Sonría que el Señor le ama. Sonría que decía algo medio durito y él decía, sonría que el Señor le ama. Sin obediencia no hay verdadera adoración. Y la obediencia abarca todas las cosas. ¿Se acuerda de que le estaba diciendo del apóstol Pablo que en el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, él habla de pura teología? De pura teología. De la justificación, del pecado del ser humano. Habla de todo eso, pero en el 12 hasta el 16 comienza a decirnos cómo nosotros tenemos que comportarnos. Y ahí es donde muchos terminan y dicen, no, me gustó hasta aquí la teología, pero de ahí para adelante no quiero seguir. Porque nos está diciendo cómo vivir la vida cristiana. Oye, ¿y por qué será que cuando nosotros nos topamos en la vida con esas cosas lindas, con esos textos bíblicos, esas cosas bíblicas que nos gustan, que nada, es chévere, nos ponen cuadritos, bien ahí está, pero cuando nos encontramos con la Biblia, con la enseñanza que nos está diciendo cómo debemos comportarnos, a qué debemos ser obedientes? Oye, desde el 12 en adelante, Pablo nos hace un llamado. Y le está haciendo un llamado a los romanos y nos lo está haciendo nosotros hoy en día. Les ruego por la misericordia del Señor que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradables al Señor, porque ese es el culto verdadero que a Dios le agrada. ¿Me escucharon bien? Atiéndame acá. Olvídense de las dictaciones, atiéndame acá. El sacrificio que al Señor le agrada ese es el sacrificio verdadero. El sacrificio que a Dios le agrada no es el que yo pueda venir aquí a hacer un espectáculo un domingo. No, es que yo durante la semana no voy a ser perfecto. No quiere decir que no vayamos a fallar. No quiere decir que no vamos a pecar. No, pero que yo me dedico y me propongo el corazón y hago todo lo posible y pido la gracia del Señor y hago intimidad con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque quiero que Él me ayude para vivir una vida agradable al Señor, no solamente en la iglesia, sino en todo el ámbito que tiene que ver con mi vida. Que estos miembros que yo antes entregaba a la iniquidad y los presentaba y daba rienda suelta a pensamientos y a malos deseos. No, ahora Pablo dice, yo les ruego que ya no anden así, sino que los presenten al Señor como sacrificio vivo, santo, que nuestro culto de adoración el domingo sea un culto donde usted pueda venir y levantar las manos santas sin ira ni contienda y decir, Señor, me he cuidado, no he sido perfecto, pero me cuidé mis ojos, cuidé mis manos, cuidé mis pensamientos. ¿Por qué? Porque he querido venir a adorarte en espíritu y en verdad y rendirte el culto que tú te mereces. Aleluya. Así que los sacrificios de antes eran de animales, holocaustos.
Eso cambió cuando Cristo se dio de una vez y para siempre como el único y exclusivo sacrificio. Ahora lo que el Señor está demandando de nosotros es que nosotros presentemos nuestros cuerpos, nuestra vida entera, todo nuestro ser, como un sacrificio vivo. Es decir, eso es como nosotros tirarnos literalmente en el altar del Señor y decirle: aquí está el sacrificio que a ti te agrada, Señor. Y este pasaje que nosotros leímos hace un tiempito atrás sobre Abraham y este sacrificio nos muestra la esencia de la verdadera adoración, que es nada más y nada menos que la obediencia. Jesús Adrián Romero tiene un cántico que me gusta mucho: te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día, será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. No hay nada mejor, no hay una adoración mejor de la que le podamos dar a Dios, mis queridos y amados hermanos, que el obedecer sus mandamientos. El obedecer su palabra. Abraham sabía que estaba obedeciendo a Dios, y eso era lo que se refería cuando dijo: el muchacho y yo vamos a ir y adoraremos y regresaremos. Mire, él no estaba viendo lo que Dios le estaba pidiendo, él no lo estaba viendo como un sacrificio. ¿Cómo lo estaba viendo? ¿Como una qué? Como una adoración. Y ya es hora de que nosotros comencemos a ver la adoración al Señor no como un sacrificio, sino como ¿qué? Como una adoración. Tú sabes, Dios me está pidiendo lo mejor. Dios me está pidiendo aún lo más querido. Dios está pidiendo que renuncie a ciertas cosas, pues yo no lo hago refunfuñando y como con fuerza y como con... No, yo lo hago como... No. Aquí está, Señor, como hizo Abraham. Una vez lo vio como una adoración, entonces Dios lo bendijo. Porque déjenme decirle, cuando nosotros veamos de esa manera la adoración, espere la bendición del Señor. Muchas veces la bendición no cae sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia no es una experiencia de rendición. Nos tenemos que asegurar que cuando vamos a adorar al Señor vayamos rendidos, que nuestros corazones estén rendidos, que nuestra mente esté rendida y aún nuestros cuerpos estén rendidos para rendirle honor a aquel que se merece toda gloria, toda honra y toda adoración. María rompió el frasco y nosotros necesitamos romper el frasco. Y no solamente rompió el frasco, sino que derramó el perfume de nardo puro sobre la cabeza de Jesús, lo bañó. Y el perfume, todo ese olor se llenó la casa. Oye, ¿qué nos está diciendo Dios? Que la esencia de la oración, de eso se trata. De que vayamos al Señor, sea aquí, sea en nuestras habitaciones, sea en los secretos, sea cuando mi hija está guiando y voy al lado, que cuando escuche ese cántico o siente ese toque del Señor aún en mi carro, yo pueda vaciarme y rendirme por completo, y que eso llegue como un olor fragante al Señor, y Él se pare en el trono y comienza a decir: me agrada esta adoración, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Basta ya de darle adoraciones al Señor falsas. Es que yo adoro así, pastor.
debemos tener claro que una cosa es la adoración y otra cosa son las manifestaciones de la adoración, como lo es el canto, la danza y otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son manifestaciones de la adoración. ¿Alguien tenía dudas sobre eso? Pastor, ¿y esas manifestaciones son malas? No, si las muchachas danzan, me encanta cuando las veo danzar. Me encanta cuando están casi todos danzando ahí. Me encanta cuando el Espíritu las toca y ellas se rinden en adoración y caen al suelo a adorar al Señor. Me encanta cuando usted levanta las manos y grita. Me encanta. Me encanta cuando usted da un grito de júbilo al Señor o aplaude. Eso es bueno y eso son manifestaciones de la adoración. Son nuestras manifestaciones. El principio de la primera mención se refiere a que la primera vez que algo se nombra en la Biblia muestra el propósito inicial y su desarrollo a través de toda la Escritura. En este caso, la primera mención de la palabra, escuche bien, adoración, está en Génesis capítulo 22, verso 5. Los que anoten esa gotita del saber. Disculpen, pero no tengo catarro, estoy llorando por dentro. Siento a Dios de una manera especial predicándote esta palabra. Y es la primera mención en Génesis capítulo 22, verso 5 de la palabra adoración, y su énfasis está en la obediencia. Vuelvo y te repito lo que te repetí al principio: sin obediencia no hay verdadera adoración. Para que haya verdadera adoración debe ir acompañado de obediencia. ¿Obediencia que a la palabra? ¿Obediencia que a las autoridades? ¿Obediencia a que no me puedo comer las luces? ¿Obediencia a que tenemos que tener nuestro permiso de conducir para guiar? Oh, pastor, usted está metiendo eso aquí. Si usted no tiene que meter eso aquí. Claro que tengo que meter eso aquí porque es una obediencia a todo, a lo que nos llama Romanos capítulo 13. Papi, enséñame a guiar, papi, enséñame a guiar. Siempre Julio me decía, vete a coger la licencia, vete a coger el examen. Papi, pero te dije que no voy a darte el guía. Es decir, papi, me quiero sentar al frente, desde chiquitita, me quiero sentar al frente. Cuando cumpla 12 años, como dice la ley, vas para el frente. Génesis estuvo todos esos años esperando y el día que cumplió 12, peleó con Yuri para sentarse al frente. Y usted dirá, ay pastor, eso es triguero. No, eso es ley y eso se llama obediencia. ¿Sabe? Nosotros queremos hablar de obediencia, pero vamos a hablar de una obediencia completa. Por eso tiene que ver con esta adoración. Porque tengo que decirte que adoración es un estilo de vida. La adoración no se centra solamente en las manifestaciones y en las cosas que en los cánticos, la música, no, es un estilo de vida donde yo me levanto y adoro al Señor mientras camino a mi baño o lo que sea, donde yo voy corriendo y adoro al Señor, donde yo estoy en mi trabajo y con mi vida yo adoro al Señor, y donde quiera que yo estoy con mi conducta y mi forma de ser, yo adoro al Señor. Todo eso tiene que ver con obediencia. Joven, que te gusta venir a la iglesia a cantar, a adorar y a brincar, o lo que sea, o aplaudir lo que sea, procura que cuando papi o mami te digan algo, obedezcas. Porque de nada sirve que vengamos y hagamos un espectáculo. Y cuando papi me dice, ok, vete, tranquilo, aquí, bueno, a las 11 te quiero aquí, ¿ok? No, sí, papi, sí. Y cuando llegaron las 11, ay, olvídate, yo brego con eso.
y el mandato de papi se anuló, lo de mami. Y entonces eso está en tela de juicio, porque para que sea una verdadera adoración, lo que le damos a Dios tiene que haber obediencia. Esposo, que estás aquí en esta mañana, que adoramos al Señor, que levantamos manos, que lloramos, que caemos en el piso y tenemos que caer. Estás tratando a tu esposa como vaso más frágil, con ternura, con amor, con delicadeza. Esposa, que estás aquí en esta mañana, que adoras y dices que adoras, estás respetando a tu esposo, le estás dando el lugar que él se merece como jefe y cabeza de la casa. Todo eso tiene que ver con nuestra adoración. Ahora yo no veo muchas caras muy contentas. También que iba, pastor lo dañó. Ay, Dios mío. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber en esta mañana, y ya estoy cerquitita de terminar ya, porque tenemos una presentación de los niños esta mañana. Y es que cuando Dios demandó de Abraham el sacrificio de su hijo, usted sabe lo que estaba haciendo Dios, ¿verdad? Estaba probando el corazón de Abraham. Porque tienes que saber que Dios va a probar tu corazón. El pueblo de Israel caminó por el desierto. En el capítulo 8 de Deuteronomio, el escritor sagrado hace un resumen y dice, porque te sacó de allí y te llevó por el desierto, camino que no conocieron tus padres, y comida que tus padres ni saborearon, y te afligió y te probó para ver lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar los mandamientos del Señor. Y eso fue lo que estaba haciendo Dios. La verdadera adoración es una prueba de Dios para sus hijos. A veces vamos a venir a la iglesia un domingo donde hemos pasado una semana mala, una semana dura, una semana que si describimos decimos no estuviéramos aquí, pero vas a venir y la actitud que debes de traer es una actitud la de la misma, la adoración al Señor y rendirlo todo. Y aunque llores y acá tú sabes, te lamentes y digas, Señor, no la pasé bien, pero aquí está mi adoración, y te vuelcas en el Señor y comienzas a darlo todo, entonces el Señor viene a intervenir a tu ayuda y te levanta y te restaura y hace cosas maravillosas en tu vida. Porque te dije al principio que la adoración es una actitud. Por eso en la adoración Dios no mira las manifestaciones, sino el corazón. Tenemos que recordar que el Señor no ve las cosas de la manera en que las ve el hombre, porque la gente juzga y se deja llevar por la apariencia, pero el Señor nos mira el corazón. Por eso no podemos juzgar a nadie mientras estamos en esta experiencia de adoración. Tú sabes, si yo brinco, si yo levanto manos, si yo grito, pues amén, pero vamos a dejar a la persona que tenga esa experiencia, porque no es la experiencia tuya la que va a marcar la persona, es la experiencia propia de esa persona. Así que es posible cantar sin obedecer. Recordemos las palabras de Jesús cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, en Mateo capítulo 15, verso 8. Pero no es posible, escuchen bien, dar verdadera adoración sin obedecer, lo que produce en nosotros un canto para Dios. La adoración siempre implica una respuesta de corazón a lo que Dios me está diciendo. Es una respuesta a lo que Dios me va dando el corazón.
La adoración está ligada a una obediencia real. Escúchame bien, constante, permanente, para satisfacer el corazón de Dios, como hizo Abraham, obedeciendo inmediatamente, sin vacilar, siendo probada su obediencia en los 3 días de camino. Es decir, que cuando nosotros adoramos al Señor, y esta oración está ligada a una obediencia real, constante, permanente, es para satisfacer los deseos de Dios, no para satisfacer los nuestros. ¿Me están escuchando? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos rendimos en adoración a Dios y le satisfacemos a Él sus deseos, los nuestros van a ser satisfechos también. Automáticamente satisfacemos a Dios y nosotros quedamos satisfechos en la adoración, porque a veces creemos que no somos bendecidos mediante la adoración al Señor. Sentimos la presencia de Dios, somos transformados en esa linda experiencia. Así que la adoración está ligada a esa obediencia real. El hombre fue creado con la capacidad natural de adorar, pero se dañó cuando el hombre desobedeció. En Génesis capítulo 3, todos recuerdan eso, ¿verdad? Había una comunión linda entre Dios y el hombre, y él se paseaba por el huerto hasta que pecaron, y cuando Dios se apareció, se escondieron, hicieron unas hojas de higuera, y entonces Dios, y hablando de esto está, dijo, oh, escuché tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. ¿Pero quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó eso? Porque antes de la desobediencia había una adoración real con Dios, una intimidad linda con el Señor. Oye, pruebe usted, o yo sé que usted ha tenido esa experiencia de mantener su vida, ¿verdad?, en esa consagración linda con Dios, y en un momento dado, sin usted pensarlo, resbaló, falló, pecó, metió las patas, como decimos puertorriqueñamente hablando, o cometió un error, y entonces usted siente como que aquí algo pasó, aquí sucedió algo. Siente el gozo de la salvación, que como de momento, ¿qué pasó aquí? Aquí se opacó algo. Esa satisfacción que sentía, aquí pasó algo y usted lo está sintiendo. Y eso sucede cuando nuestra adoración es interrumpida porque desobedecemos o porque estamos en algún pecado. Antes me gozaba en la presencia del Señor, pastor, lloraba y me vaciaba y todo. Algo está pasando en mi vida ahora que no sé qué está pasando, que no estoy sintiendo lo mismo. Es momento de autoevaluarnos a nosotros mismos. Le decía a los líderes ayer, yo me autoevalúo todas las noches. Hago un repaso desde que me levanté, todo el día, hasta que llegué a la cama y puse la cabeza en la almohada, y no digo 1, 2 y 3, aquí se acuesta esta red. Me autoevalúo. Porque hay gente expertos en eso, digo, cristianos expertos en eso, que decimos 1, 2 y 3, aquí se acuesta esta red. Nada de evaluación, nada de agradecimiento, nada de decirle al Señor, bye Señor. Y asegúrese de levantarse en la mañana y comenzar adorando al Señor y no chequeando a ver quién le dio el like o quién dijo me gusta, quién compartió lo que usted disfrutó. Alabando. Diga aus. Qué bueno, ustedes son bien. Me gusta su sinceridad. Oye, y hemos caído en eso y tenemos que tener cuidado. Estamos más enviciados que un adicto. Vemos a un adicto pidiendo en la luz. Dicen, bendito, mira cómo usted está. Mira, así. Ay, Dios mío, qué mal está este muchacho. Está bien malo. Bendito, está bien adicto. Atado. Está bien atado. Y entonces vamos guiando y seguimos. Y no nos autovalamos para saber que nosotros también necesitamos una desintoxicación o un parte de la habitación. Estamos en la iglesia y ese calcomillo que nos da. ¿Quién me habla de Dios? ¿Quién me habla de un WhatsApp? ¿Quién habrá compartido los míos? ¿Quién me habrá dado el like? Estoy loco porque me acaba esto, el pastor se está ganando. ¿Sabes? Y te voy a decir más, hay quien sale corriendo y se esconde y allá chequea.
Se curó y es maestro. Tan bueno que esto iba. ¿Usted sabe lo que implica la desobediencia, mis amados hermanos? Implica no darle a Dios el lugar que Él se merece en nuestra vida. Hay algo sonando por ahí. Hablando de celulares. Ponme el anuncio, por favor. Ya fui, ponme el anuncio, por favor. Déjame repetirlo por la distracción que hubo. La desobediencia implica no darle a Dios el lugar que se merece en nuestra vida. ¿Se acuerdan del joven rico en Marcos capítulo 10, versos 16 a 22? Ahí está la noche. Joven rico, bien moral, un joven criado moralmente bien, bien respetuoso, maestro bueno. Se refiere a Jesús, maestro bueno, y decirle a Jesús, maestro bueno, o a cualquier de la ley, era respeto. Eso es como decir, con permiso, ¿puedo hacerle una pregunta? Oye, eso, no, ¿enseña a sus hijos eso? Yo a los míos los corrijo. Digo, no interrumpas así. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Usted dice, mira, una pregunta. Pues este fue el maestro bueno. ¿Qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? Eso dijo, bueno, los mandamientos no lo sabes, sí, yo lo sé todo. ¿Y qué has hecho? Los he guardado completo. Ah, qué bueno, eso está bien. Ah, pues te falta algo. Vende todas tus posesiones, sal de tus posesiones completas. Y esas riquezas que tienes, dáselo a los pobres. Con eso haces un tesoro en el cielo y entonces me puedes seguir. Y entonces la Biblia dice que este joven se entristeció y se fue muy triste porque su corazón estaba el amor por las riquezas. Y nosotros tenemos que aceptar en esta mañana que muchas veces cuando venimos a rendirle una adoración al Señor que nos están pidiendo que le rindamos, nuestros corazones en algo están. Hay algo que amamos más que cualquier otra cosa. Y tenemos que estar dispuestos a desarrollarnos de eso y a rendirle al Señor una verdadera adoración que Él se merece. Porque el Señor lo que está pidiendo de nosotros es que le demos toda nuestra vida. Que no le demos una solo ratito, no, que le dediquemos una vida de adoración completa. Así que por eso es que somos transformados en la medida en que adoramos. ¿Usted sabía eso? ¿O no lo sabía? En la medida que usted adora, usted es transformado. Yo siempre digo, la experiencia de nosotros de adoración debe ser una experiencia de transformación. Cuando nosotros adoramos, somos transformados, somos cambiados. Pensamos de una manera, le dije al principio, y empezamos a pensar de otra. Y veíamos las cosas desde la perspectiva nuestra humana y empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y lo que es imposible para nosotros, lo empezamos a ver como cosas posibles porque somos transformados en la adoración al Señor. Mientras nosotros estamos adorando, nosotros estamos transformados porque la obediencia crea en nosotros carácter. ¿Usted sabía eso? Que la obediencia crea en nosotros carácter. Y a veces no es muy que digamos, y cuando nos llama la atención, o esto, aquello, o el jefe, o el papá de uno, o la madre de uno. ¿Tú sabes? Yo desgraciadamente, mi esposa no me llama la atención mucho. Pero yo me paso llamando la atención a ella, yo digo, ¿qué pasa? Dame tranquilo. ¿Sabes? Pero a veces no nos gusta. Pero eso es lo que crea en nosotros carácter. Deje un hijo sin corrección y mañana va a tener un hombre que quizás visite la cárcel como la visité yo en 3 ocasiones y que quizás visite más de 15 hogares de rehabilitación como los visité yo en toda mi vida.
Y que cuando llegué al ministerio de Usharen, en el rendir dije, se acabó la rebeldía, se acabó la terquedad, se acabó la necedad, ya está bueno ya. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo que tienes que hacer aquí es levantarte a las 5 de la mañana. Aquí tienes que irte a la capilla a orar a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana. Aquí tienes que desayunar a tal hora. Aquí tienes que hacer tarea hasta las 11:30. Ahí un lunch. Y después de ahí, tarea de nuevo. Y después a comer. Y después te tocan los baños. A mí me tocaron los baños rápido que llegué. Me dieron la bienvenida con 2 cubos así grandes y un ajante ese de polvo. No ajante estos modernos, de polvo. Y una... Y válgame Dios, ¿para qué lo hice tan bien? Lo hice tan bien que él me dijo, esto quedó demasiado mejor que el otro que estabas antes de ti. Así que tú, esa es tu plaza ahora. Y hasta que no llegue uno que lo haga mejor que tú, no sales de ese puesto. Y yo me necesité amar ahora. Ahí estuve. Y a las 10 me apagaban la luz. Y los viernes me daban 10 minutos para que hablara con mi esposa y con Brian, que estaba así una pulgada. Y cuando decía 9 minutos 58, 9 minutos 59, 10 minutos, ¡pam! Él mismo allá metía el dedo en el coso. Y yo me quedaba así mirándolo y me daban una cosa. Me daban una gana de meterle así, porque estaba en un cristal así. Me daban meter por ahí, por ese hueco ahí. Y si de quién te mandó a romper. Y cuando la conversación estaba tan buena, ¿verdad? Que ya yo creía que me iba a decir I love you baby y no me lo decía. Le dije, ahí viene el I love you baby y me cortaban la llamada. Tuve un año esperando el I love you baby. La obediencia crea en nosotros carácter. Yo doy gracias al Señor por el ministerio Youth Challenge, por el NAN que nos visitó. ¿Se acuerdan del NAN? Oye, José, no tienes llamada hoy. ¿Pero por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No has hecho nada. ¿Y por qué me quitan la llamada? No, porque no tienes llamada. Y no me daba una explicación. Lo cogí aquel día ayer y le dije, Hernán, ¿te acuerdas la llamada? Que mucho vi esa cara tuya con un video puesto. Yo se lo dije. Él me decía, no, yo sé. Pero quedó en mí un carácter. Quedó carácter en mí. El carácter que no fue formado cuando quedó en mí. Y la obediencia a Dios me ha hecho un hombre de carácter. Y eso vale más que cualquier otra cosa, ¿sabe? Más que cualquier otra cosa, porque toda adoración implica un reconocimiento de la autoridad de Dios como Rey y una proclamación de su majestad. Adoración. Termino con eso. Estamos a tiempo. Escúcheme bien esto, porque les tengo 2 asignaciones para que lean. Prima, escuchen. Hay alguien en la Biblia, pueden haber muchos, pero hay uno que creyó que podía adorar a Dios sin obedecerle. ¿Alguien le llega a la mente a alguien de la Biblia que creyó, no que pensó, que creyó que podía adorar al Señor sin obedecerle? ¿Te llegó alguien? ¿Ah? Jonás, sí, puede ser uno. Ve que dije que había unos cuantos, pero tengo uno aquí. ¿Ah? Salomón, pero no. Era un rey. No. Antes de David, ¿quién reinó? Saúl, el rey que creyó que podía adorar al Señor sin obedecerle. Oye, desde que fue señalado como rey, siempre estuvo picando, como decía mi abuela, están picando fuera del hoyo. Nunca le dijo nada, nunca le dijeron eso. Yo nunca te lo dijeron. Bueno, yo te fíjate allá, pero te lo dijeron. Mi abuela me decía, están picando fuera del hoyo. Pues el rey Saúl, desde que fue elegido como rey, empezó a picar fuera del hoyo.
Y Dios usaba a Samuel para decirle, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y usted sabe que él hacía lo contrario. Su desobediencia le costó el reproche de Samuel en 1 Samuel capítulo 13, versos del 7 al 14. Lea el capítulo completo para que tenga una imagen completa sobre eso. Estaban reuniendo en un lugar, en el lugar de la batalla, y los enemigos se reunieron también y iban a atacarlo en Gilgal. Y de momento él vio que Samuel no llegaba, y Samuel le dijo, Dios le habló a Samuel y le dijo, dile a Saúl que va a esperar 7 días hasta que tú llegues, dar los sacrificios de adoración, y entonces ellos van a la batalla y Dios garantizaba la victoria. Porque déjame decirte, cuando obedecemos, Dios nos garantiza la victoria. ¿Usted sabía eso? Dios nos garantiza la victoria. La obediencia sigue siendo una norma de Dios para nuestra vida, mis amados hermanos, aunque estemos bajo la gracia, ¿saben? Ay, pastor, ¿para qué estamos bajo la gracia? Pues Pablo dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pues de ninguna manera. No podemos tomar esta libertad que el Señor nos ha dado como un pretexto para andar pecando y desobedeciendo. El Señor me perdona, el Señor me cubre, su sangre me limpia. Si estás en ese pensamiento y estás hablando de esa manera, eso se llama pecado deliberadamente, y Dios no está de acuerdo con eso. Ahora, el pecado que nosotros vamos, ¿verdad? Sin planificarlo ni nada, en el momento tropezamos en él y ya la cosa va cambiando, ¿sabes? O de momento, ese pecado que vamos así, de momento, y no estamos pensando ni en el esto, y de momento, ahí caímos en el hoyo de ese pecado. Dios promete levantarnos, restaurarnos, perdonarnos, limpiarnos. Pero el deliberado no. El que planificamos, no. De eso estaban hablando los dos días. Yo estaba hablando allá atrás el día del gobierno, de pasar allá, ¿verdad? Ese pecado deliberado. No, ese no. Y entonces se impacientó porque el pueblo se estaba yendo, y entonces dijo, dame acá los sacrificios, dame los animales que yo lo hago. Y tiró todo. Y cuando tiró todos los sacrificios, apareció Samuel y dijo, qué imprudente ha sido. ¿No te dijo Dios a través de mí que tenías que esperar a que yo llegara? Samuel era el representante de Dios. Y lo reprochó. Pero más adelante, en el mismo 1 Samuel, en el capítulo 15, vemos a este mismo Saúl, cuando Dios le da unas especificaciones, instrucciones específicas. Eso es lo que pasó, ¿verdad? Ese capítulo es hermoso. Hermoso para que nosotros aprendamos de él. Y hay algo que yo quiero que leamos, y usted lo va a leer ese capítulo 15 completo, porque el Señor en ese momento rechazó por completo a Saúl. Y en ese capítulo 15 Samuel le dice, ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Sí, yo lo hice. El pueblo meto empezó a empezar a dar muchas justificaciones y excusas que no eran válidas, y se volvió mentiroso. Porque déjenme decirle, Saúl se volvió mentiroso. Tenemos que nosotros tener cuidado de no volvernos mentirosos, ¿sabes? Y entonces Dios le dijo, Dios le dijo a través de Samuel, le dijo, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? En ese verso 22 del 15. ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. En otras palabras, si hubieras obedecido y luego esperabas que yo llegara y ofreciera los sacrificios y adorarnos al Señor juntos, la cosa hubiera sido diferente. Oye, hermano mío de mi alma, no podemos desligar nuestra adoración de la obediencia al Señor y a su palabra.
El Señor sigue buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso lo que significa es que está buscando gente que hayan recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, que hayan experimentado el nuevo nacimiento, que el Espíritu Santo haya venido a morar en ellos y que viven todos los días proponiéndose en su corazón guardar la palabra del Señor. De eso se trata, en adorar al Señor en espíritu y en verdad. Gente que se cuida en la semana, gente que se cuida cada día para adorar al Señor, no solamente en la iglesia, sino con mi estilo de vida. Yo adoro a mi Señor también. Con mi conducta en la calle, yo adoro a mi Señor también. Como trato a mi esposa, yo adoro a mi Señor. Como trato a mi esposo, yo adoro a mi Señor. Como trato a mis hijos, yo adoro a mi Señor. Como trato a mi hermano de la iglesia, yo adoro a mi Señor. Como vivo, yo adoro a mi Señor. De eso se trata la verdadera adoración. Y entonces podemos venir aquí y hacer el espectáculo que queramos. Y adorar como queramos, y gritar, y llorar, y alzar manos. Porque somos gente que estamos procurando adorar al Señor en espíritu y en verdad. Oye, la samaritana dijo, oye, se dice que se adora aquí, que ustedes adoran allá. Mira mujer, tú no sabes de ese tema. Porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, Jesús dijo, lo que viene es tal que ya no va a haber religiosos con rituales, tú sabes, como algo protocolar. No, lo que viene es tan bueno. Y estaba hablando del Espíritu Santo que venía a morar en esta gente. Lo que viene es tan bueno que va a hacer que gente que adore de verdad como yo me lo merezco. Y eso es lo que está buscando el Señor. Gente que le adore de verdad, que le adore con toda su vida y su corazón. Así que este pasaje de 1 Samuel 15, del 13 al 23, este es el primero de los numerosos lugares en la Biblia donde se repite el tema obedecer es mejor que los sacrificios. Este es el primero. Porque los demás, les voy a dar las cifras para los que están apuntando. Salmo 46 al 8. Salmo 51, 16 al 17. Proverbio 21, 3. Isaías 1, del 11 al 17. Jeremías 7, del 21 al 23. Oseas 6, 6. Miqueas 6, del 6 al 8. Mateo 12, 7 y Hebreos 10, del 8 al 9. Habla de que el obedecer es mejor que los sacrificios. Así que la ceremonia religiosa o los rituales son vacíos a menos que se lleven a cabo con una actitud de amor y obediencia al Señor. Así que ser religioso puede implicar ir a la iglesia, servir en una actividad, dar limosna, dar los diezmos, dar las ofrendas, hacer muchas cosas, pero no basta si no practicamos nuestra devoción ni la obediencia a Dios. Eso no basta. Porque la verdadera adoración, la esencia de la verdadera adoración es obedecer. Así que la esencia de esa verdadera adoración es la obediencia. Sin obediencia no hay verdadera adoración. La verdadera adoración es un reconocimiento del que está sentado en el trono. De que estoy en casa, en la intimidad, pero Él me está mirando. No le tengo miedo. Lo que tengo es una reverencia y un amor y respeto por Él, que no quiero lastimarlo, no quiero herirlo. Lo amo tanto que no solamente llego a la iglesia y dicen, la iglesia es santo, este lugar es santo. Mire, todo lugar que pisa la planta de su pie es santo, mientras usted está en la presencia de ese Dios hermoso santo. Su recámara allá adentro es santo. El baño donde usted se baña, eso es santo. Porque estamos ante los ojos de la mirada de un santo, de un Dios todopoderoso. Así que estamos llamados a adorar y a obedecer, a hacerlo. Reconocemos la grandeza de la presencia de nuestro Dios. Y te pregunto en esta mañana, mientras tú inclinas tu rostro, cierras tus oídos y te entregas al Señor en esto. ¿Estamos rindiéndole a Dios verdadera adoración? Es la pregunta que te hago en esta mañana.